dos en realidad, el Anuario Paraguayo de Derecho Constitucional del 2020, del 2021, donde también escribiste, doctora, así que muchísimas gracias. Vamos a estar regalando el miércoles 29 de diciembre el último programa del año. Doctor, ¿de qué trata todo esto? Una parte histórica y toda la situación también de Paraguay, ¿verdad? Así mismo, bueno, este es un espacio, es un libro, una revista, un espacio académico gestado desde el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, en cuyo nombre estoy trayendo estos materiales para que ustedes puedan compartirlo con la audiencia. El presidente, el profesor Diego Moreno Rodríguez Alcalá, me encargó muy especialmente que por favor hiciera llegar esto sobre todo por la trascendencia, la difusión y la importancia que nosotros le damos a espacios como estos. ¿Y en qué consiste el anuario? Bueno, permitime un poquito... Veo que el 2020 sobre la pandemia. Exactamente, pavonearme un poquito y hacer una suerte de comparación bastante desmedida, por cierto, pero para graficar. Vos sabés que la Constitución americana, que es la principal constitución de referencia a nivel mundial, se gestó a partir de un trabajo serio que hicieron los referentes jurídicos y políticos de la época, quienes cuando en su momento debatieron en torno al mejor modelo de Estado que tenía que tener cabida en la Constitución, bueno, no solamente intercambiaron ideas en debates públicos, sino que lo hicieron por escrito. Y hay un libro célebre que se llama El Federalista, que es un conjunto de publicaciones de artículos periodísticos de la época. Y en artículos periodísticos, fíjate que la importancia de esto, porque se hacía para llegar a la gente común, intercambiaban ideas y reflexiones en torno al modelo económico, al modelo político, a cómo perfilar las instituciones, al alcance de los derechos, etcétera. Y gracias a eso la Constitución americana tiene tanto anclaje a nivel social, a nivel cultural. Bueno, lo que buscamos, y repito, pido disculpas por la comparación un tanto pomposa, pero desde el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, es que esta revista llegue a la gente de a pie, que se entienda que estos temas jurídicos, constitucionales, pueden perfectamente ser asimilados por cualquier ciudadano sin más requisito que el interés. Y esto está coordinado ni más ni menos que por un referente principalísimo de nuestro medio, que es el profesor Juan Carlos Mendonca. Entonces, publicamos artículos, no solamente de los que integramos el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, sino de profesores del extranjero, como por ejemplo Jorge Alejandro Amaya, Luca Mesetti, Diego Valadez, Domingo García Belaunde y otros referentes constitucionales que aportan ideas para reflexionar en torno a la coyuntura, es decir, la pandemia, como muy bien marcaste, el alcance de los derechos sociales, las limitaciones al ejercicio del poder público, las garantías constitucionales, el rol del sistema interamericano, que es un tema que está muy en boga también por el avance justamente sobre los ordenamientos constitucionales que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay una serie de tópicos que están condensados por capítulos muy bien organizados por el profesor Juan Carlos Mendonca y que el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional se enorgullece de poner a conocimiento de la ciudadanía. Sí, buenísimo, está muy bueno. Derecho, veo que hablan de la reforma también, del derecho a la educación, sobre todo del derecho durante la pandemia en el 2020. Y bueno, ya el 2021, ¿sobre qué hablaste, doctor, en A mí me tocó el 2021, me permitía hacer una aproximación crítica justamente hacia el sistema interamericano de derechos humanos. Básicamente mi artículo se titula Fortalezas, debilidades y desafíos del sistema interamericano. Por la lentitud podría ser también. No tanto por la lentitud, que también, sino sobre todo por el avance desmedido hacia contextos donde tenemos un factor que se llama soberanía, ni más ni menos, que pareciera que le tiene sin cuidado a la Corte Interamericana. Entonces ahí hay algunos problemas, como por ejemplo el hecho de que la Corte Interamericana está integrada por personas que no elegimos, que no controlamos, que no sabemos quiénes son, que sin embargo no tienen empacho a la hora de decidir, contrariando muchas veces aspectos de soberanía o aspectos internos, aspectos propios que tienen que ver con los márgenes de apreciación local que legítimamente tienen los países. Entonces ahí hay una tensión que es importante evidenciar para tratar de encontrar siempre el término medio y el equilibrio. Buenísimo. Muchos temas, dice sobre constitución y democracia, derechos constitucionales,
frente a la pandemia COVID, temas selectos en materia de justicia constitucional, estudios de género y constitución, que me parece muy relevante que todas las mujeres podamos leer sobre esto, debido proceso y garantías constitucionales. ¿Dónde se pueden encontrar estos materiales, doctor? El Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional ha tenido la suerte de contar con el apoyo de una prestigiosa editorial que es la Ley Paraguaya, y la Ley Paraguaya es la que distribuye estos materiales y además lo hacen a costos muy accesibles, precisamente para que esto pueda democratizarse en su difusión. Doctor, también otro de los temas que estuvimos hablando, debatiendo, reflexionando este año sobre la inamovilidad de los magistrados, de los ministros de corte. Hoy tuve el almuerzo con el presidente que nos invitó a los periodistas judiciales y normalmente, como no nos cruzamos con ellos, quise preguntarle, pero evidentemente no quiso dar la entrevista. Esperemos que sí lo haga después, ¿verdad? Porque todos tenemos esa duda de cuál es el agravio que les genera, y como bien el Colegio de Abogados también en tu reflexión también hiciste, ¿verdad?, que puede agraviar a un ministro de corte esta ley, siendo que ellos están en el cargo y ni siquiera todavía van a cumplir los 75 años, ¿verdad, doctor? Sí, es un tema polémico y quiero arrancar exactamente por cómo iniciaste la intervención o la pregunta, ¿verdad? No nos cruzamos con la Corte. Efectivamente, no nos cruzamos con la Corte, y esto es inaceptable en una democracia constitucional. Con la Corte, y particularmente con los jueces de la Corte, la ciudadanía tiene que cruzarse, y mucho, porque en manos de ellos está decidir en carácter de última palabra sobre nuestra libertad, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestros bienes, sobre nuestro régimen de relacionamiento con nuestros hijos, sobre nuestra situación familiar, sobre cómo ponerle límites a los otros poderes públicos. Así es que no cruzarse con la Corte habla por sí solo, pinta de cuerpo entero a cómo está perfilada nuestra Corte. Es como que están muy ahí escondidos, así con esa incertidumbre, porque yo estoy todo el día ahí detrás de prácticamente los jueces, prestando atención en qué momento me puedo cruzar yo con el ministro de corte, pero por ahí, siendo periodista judicial, tengo un poquito más de posibilidades, pero ni eso. Imagínate un ciudadano, ¿verdad?, promedio, que debería, como decís, doctor. Entonces, por eso quise aprovechar hoy, pero no hubo respuesta. Sí, bueno, y debería, porque ese es un gran desafío de todas nuestras instituciones, pero particularmente del Poder Judicial, que se perfilen de manera más amigable a la ciudadanía. Esto no significa que tengan que tener el despacho abierto para que todos los días la gente le golpee la puerta. Bueno, no podrían trabajar en ese contexto, pero sí ellos tienen estructuras, recursos, medios, como para organizar espacios comunicacionales que permitan que la ciudadanía sepa en qué anda el Poder Judicial, pero sobre todo que podamos controlar lo que hace o deja de hacer el Poder Judicial. Es muy importante eso para que entre todos podamos construir un Poder Judicial mucho más afín a los valores de la democracia. Y con respecto a la inamovilidad, bueno, es un tema bastante polémico, y lo que la Corte tiene que saber es que es muy difícil que desde el gremio de abogados particularmente estemos en desacuerdo con la importancia de la inamovilidad. Tienen que ser inamovibles. Ahora bien, tienen que ser inamovibles dentro de los términos de los mandatos constitucionales. Y nos guste o no nos guste, nuestra Constitución tiene bien establecido el término del mandato de los que se desempeñan en la magistratura. Y ese es un tema que genera mucha polémica, ciertamente, y precisamente por ello las decisiones que una Corte tome al respecto, que además les va en beneficio propio, digamos, se tendrían que trabajar de manera un poquitito más robusta, más amplia, más participativa. Transparencia, sobre todo. ¿Y qué nos deja esa inamovilidad? Eso, y también la designación de Víctor Ríos, de lo que tanto se habló hoy, este año, ¿verdad?, este mes último, que él integra la Corte siendo un senador activo. Claro. La influencia de la política en el Poder Judicial. Es inevitable. A ver, a mí me gusta decir, independientemente de los cuestionamientos y a la crítica que se tienen que ejercitar, que no son críticas hacia personas, sino que hacia modelos, es importante entender que el sistema republicano ve con muy buenos ojos que la política intervenga en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque se supone que nos representa. Efectivamente, y además porque la política en el sistema republicano es como el aire que respiramos. Todo el tiempo en el ejercicio de la ciudadanía estamos comprometiéndonos con decisiones públicas en diversos niveles. Lo que se busca es justamente, como bien decías, que esas decisiones estén signadas por la transparencia, por una explicación clara,
por proyectos de mediano y largo plazo y no solamente por intereses coyunturales del momento. La designación del ministro de hoy, del juez de corte Víctor Ríos, fue polémica en su momento, pero lo cierto es que es una decisión legítima. Y como decisión legítima, ya consolidada, lo que resta es darle el apoyo al ex senador Víctor Ríos y esperamos que esté a la altura del cargo. Ha empezado bien, eso tengo que decirlo también, incluso lo digo yo desde una posición muy crítica que tuvo en preselección, digamos. Ha empezado muy bien, está dando señales muy interesantes de precisamente tratar de perfilar la Corte en una línea más abierta. Así es que esperemos continúe en esa línea de apertura, de transparencia, de explicación, de comunicación y de compromiso con una justicia independiente. Doctor, ¿vos estás de acuerdo con la colegiatura de los abogados? Porque ahora se está hablando de este examen previo para tener la matrícula de abogados y bueno, muchos dicen, bueno, ¿por qué no se hace una colegiatura? Porque es la Corte la que debe tomar ese examen. Y bueno, hay opiniones divididas. Te consulto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, sí, efectivamente también es un tema polémico, pero sobre todo porque hay mucha complejidad a la hora de aterrizar lo que es la colegiación obligatoria. Desde una aproximación política se ve esto como una suerte de corporativismo propio de los sistemas fascistas y ahí hay una crítica un poco desfasada o tal vez un poco estrecha. Pero si te tengo que responder en términos prácticos, yo sí estoy de acuerdo con la colegiación obligatoria por muchas razones. La primera y principal, que creo que el control del ejercicio profesional no puede estar en manos de la Corte, ¿verdad? El control del ejercicio profesional tiene que estar a cargo del gremio. Eso además va a ayudarle a la Corte justamente a descomprimir gran parte de la tarea que tienen asignada pero que no pueden cumplir. Y con ello van a poder priorizar aquellas tareas mucho más importantes. Y finalmente, con la colegiación obligatoria, la ciudadanía afectada por el mal ejercicio profesional va a tener a dónde dirigirse cuando quiere justamente denunciar casos de mala praxis abogadil. Y eso es muy importante para que se puedan tomar medidas cuando el abogado no hace bien su trabajo. Y en un contexto de 60.000 abogados donde el sistema universitario hace aguas por todas partes, esa es una tarea muy importante. Doctor, estos desalojos a las comunidades indígenas que afecta y que se habla también de esta modificación que se hizo al Código Penal, el derecho a la tierra que tienen nuestros ancestros y que eso está en la Constitución Nacional, ¿qué lectura nos deja todo lo que está pasando últimamente, esas denuncias que se están haciendo y bueno, que se quiere derogar? Incluso ya la Iglesia sentó postura el pasado 8 de diciembre. Sí, bueno, es un tema muy complejo, muy polémico, pero la lectura principal que a mí me queda es que ese es un caso que muestra la manera chata, precaria, mezquina y hasta miserable con la cual la clase política en general, ejecutivo y legislativo en particular, pero naturalmente con sus brazos ejecutores del Poder Judicial también, se aproximan a los temas tan sensibles para cualquier Estado social de derecho, ¿verdad? Es absolutamente inaceptable que el Estado se aproxime a temas sociales única y exclusivamente a través de la represión. Así es que cualquier ley que apunte a, en alguna medida, penalizar o para decirlo más claramente, a criminalizar cuestiones sociales, en el mejor de los casos tendría que ser una ley que funcione como corolario de una cantidad previa de políticas públicas que muestren que el Estado verdaderamente se preocupa y se ocupa de los sectores más vulnerables de la población. Y luego de haber desplegado todos esos mecanismos de asunción real del problema, buscando inclusión, puedo eventualmente, y repito, en última instancia, poner algún tipo de represión. Porque con esto lo que se hace es simplemente victimizar doble, triple y cuádruplemente a aquellos que ya están absolutamente privados de todo, Vanessa, y eso es inaceptable si nos interesa potenciar un Estado social de derecho como quiere nuestra Constitución. Entonces nos falta muchísimo todavía para cumplir con lo que dice nuestra Constitución. Según tu opinión, doctor, nos tenemos que enfocar a estos artículos, que son muchos, bastantes, ¿verdad?
y antes que hablar de una reforma, por lo menos hasta ahora. La brecha entre teoría o declaración de derechos de rango constitucional y praxis es realmente abismal. Y naturalmente lo primero que se tiene que hacer es reducir esa brecha. Y para reducir esa brecha no hay que cambiar la ley. Para reducir esa brecha se tienen que generar políticas públicas de inclusión. Miremos el índice de desarrollo humano, los niveles de desempleo, la tasa de marginalidad, qué sé yo, todos los indicadores de mortalidad materno-infantil, etcétera, etcétera, hacen que la cantidad de jóvenes que no tienen oportunidad y que no tienen futuro demuestra claramente que ahí está el principal problema. Tenemos que ocuparnos de eso porque de lo contrario no solo va a crecer la bola de nieve, sino que en algún momento nos va a estallar la bomba. Se le va a acabar la paciencia a los que no tienen absolutamente nada y es absolutamente natural que ello desemboque en violencia, en criminalidad y en fin, en situaciones que son realmente difíciles de administrar cuando el Estado está ausente de todo. Presencia estatal, si te tengo que decir esto en una línea, es lo que falta. Doctor, aparte también del derecho constitucional, te enfocas mucho en lo que es el derecho laboral. Feria judicial para este 2022, lo que no tuvimos en el 2021 y bueno, las expectativas que como abogado te da este 2022. A ver, sí, efectivamente, yo me gano la vida en el ejercicio del derecho laboral, ¿verdad? Yo siempre digo que soy laboralista por genética y constitucionalista por formación y por vocación, ¿verdad? Y la feria judicial, efectivamente, creo que es absolutamente necesario. El sistema necesita descomprimirse un poquito. Los abogados necesitamos realmente ese descanso porque durante la pandemia, como todos, básicamente colapsamos, así es que creo que esto va a venir bien y va a venir bien también para reorganizar un poquito el tablero en función a esas expectativas hacia el 2022 que muy bien marcaste, ¿verdad? Porque así como hay muchísimas cuestiones por mejorar, creo que hay ciertas señales que permiten vislumbrar que de a poquito al menos la realidad judicial va a ir mejorando, ¿verdad? Hay que destacar que hay esfuerzos muy interesantes desde la propia Corte y particularmente desde los integrantes, desde los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia por mejorar el Poder Judicial. Y estoy pensando, y voy a dar nombres porque creo que es muy importante destacar el trabajo con todas las críticas que podemos hacer hacia las decisiones públicas. Hay un trabajo, un compromiso personal muy marcado, muy decidido, muy serio y realmente muy loable de ministros como Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón, el profesor Ramírez Candia, ahora el doctor Víctor Ríos, que también ha entrado bastante bien en esta nueva estructura, en esta nueva dinámica. Así es que esperemos que ellos tengan los oídos suficientemente sensibles como para seguir escuchando las críticas, que las tomen con altura, que, como bien marcaste, que tengan dentro de su agenda un nivel de apertura, de transparencia y de rendición de cuentas un poco más elevado y que sigan adelante con las muchas iniciativas muy interesantes que ellos están propiciando. Así es que yo quiero ver el vaso medio lleno, Vanessa, porque de lo contrario tendríamos que apagar la luz y bueno, dedicarnos a otra cosa, ¿verdad? Así es, esperemos que sea así. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Ha sido fundamental poder reflexionar sobre esta materia del derecho. Así que muchas gracias y bueno, esperemos que sigamos hablando en cualquier momento. Así será y el agradecido realmente soy yo y quiero hacer este agradecimiento no solamente en nombre propio, sino que en nombre del Colegio de Abogados del Paraguay, cuya directiva integro, y del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, espacios institucionales que han encontrado aquí en tu programa un espacio realmente de difusión muy interesante de las diversas propuestas sobre las cuales venimos trabajando. Así es que en nombre del presidente del Colegio de Abogados y de toda la directiva, Manuel Riera, y lo mismo de la comisión directiva del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional encabezada por el profesor Diego Moreno, hacerte llegar a vos y a todo tu maravilloso equipo el más sentido agradecimiento y por supuesto que estamos siempre a disposición para colaborar. Doctor, muchísimas gracias y les reitero, tengo aquí el anuario del 2020-2021 del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional que vamos a estar regalando el próximo miércoles 29. Hacemos la pausa y volvemos con más información.